y nos quedamos en la pregunta número 20, es decir, el punto Laia de este plano no está del todo claro si el profesor Krukes, muy mencionado, se ocupa de otros planos o se admite la existencia de los mismos. O sea, como era científico, solo creía en el plano físico. El objeto de sus investigaciones es el átomo protílico, o sea, el átomo que originó a todos los demás átomos y moléculas, que como nadie jamás lo ha visto, o sea, porque muy pequeño, ni un científico lo ha visto, no había todavía los grandes microscopios electrónicos, es una nueva hipótesis de trabajo para la ciencia. Como la ciencia solo va progresando hipótesis en hipótesis, para descubrir la verdad. Porque, ¿qué es en realidad un átomo? Hoy entramos a esta cuestión, ¿qué es el átomo? Viene del griego que quiere decir sin división. Pero ya la ciencia descubrió que sí tiene división el átomo. Están sus neutrones, protones en el núcleo y están orbitando como planetas los electrones. Y hay otras partículas más pequeñas, los quarks, etcétera, el bosón de Higgs. Pero ¿qué en realidad es un átomo? Es una definición conveniente de lo que es, o se piensa que sea, una molécula, o más bien un término apropiado para dividirla, es la pregunta, si no tiene división. Cuando ya una A antes, como prefijo que decir lo contrario, está lo que es normal, anormal, está en este caso lo que es átomo sin parte y tal tomo, es otra cosa. O el amor con ya una A quiere decir si quitas la A al amor queda mortal, mortal. Y el amor verdadero es lo que hace inmortal, como los maestros. Pero seguramente deben haber llegado a la conclusión, por el momento, de que átomo no es un término más adecuado que los 70 diferentes elementos que hasta ese día estaban en la tabla periódica de Mendeleev. Ha sido costumbre reírse de los 4 o 5 elementos de los antiguos, que eran una clasificación más lógica, más natural, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la tierra, el agua, aire y fuego arriba, y el éter en la cabeza. Todos los antiguos grandes filósofos trataban de esto, no todos los griegos, Heráclito, etcétera, Parménides, también los hindúes, pero ahora el profesor Krukes ha llegado a la conclusión de que estrictamente hablando no existe absolutamente una cosa tal como un elemento químico, lo que decía él, sino son diferenciaciones de un mismo elemento. De hecho, lejos de descubrir el átomo, no se ha llegado aún a una simple molécula, no se ha descubierto todavía. Comenzaba con el hidrógeno y después iba oscilando como un torbellino ojático y iba manifestando los diferentes elementos, como los puso después, los puso este mismo científico Crookes, que era un modelo más ideal que la tabla periódica, que es cuadrada, entre la de Mendeleev es en forma de una espiral, que es más correcta. El mundo lo va así a descubrir como descubrieron que Plutón no era un planeta, ¿no? Que por mucho tiempo lo estuvo, era un planeta Plutón, pues bueno, ya los tromos decidieron. Debería recordarse que Dalton, este fue de la teoría atómica moderna, fue el primero en hablar de este tema. Lo llamó teoría atómica, una teoría, pues, una hipótesis, todavía no comprobada. 22. Así es, pero como demostró Sir William Hamilton, el término lo usan en un sentido erróneo las escuelas científicas modernas, átomos, las cuales al mismo tiempo que se ríen de los metafísicos, aplican un vocablo puramente metafísico a la física. Qué ironía, ¿verdad? De modo que en la actualidad la palabra teoría, entre corchetes itálicas, ha empezado a usurpar las prerrogativas de axiomas. Los axiomas son verdades demostradas fácilmente con las ecuaciones. Así que esta teoría se ha convertido, la ha reemplazado una hipótesis por una verdad. Esto que más o menos nos dice ahí. Ajá. Julián, ¿qué dice? No, no, sí, que Ah, sí, 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 sí. ok. Vamos ahora otra vez a la primera esloca, las 7 eternidades. El eterno Padre Madre estaba envuelto durante sus 7 invisibles vestiduras y reposando por 7 eternidades. ¿Qué son las 7 eternidades? ¿Y cómo puede existir la división en pralaya? Aquí estamos más o menos lo que estamos analizando. El pralaya. ¿Cómo puede haber una división en el sueño? Donde no hay uno que sea consciente del tiempo. Si no hay una mente, no se puede consciente de esa división.
que son esas 7 eternidades, cada una son cifras muy elevadas de años, como los kalpas o los yugas, vecinos orientales, solo que a nosotros se nos ocurrió decir que eternidades era para siempre, ¿no? Eterno, viene la palabra también eternidades. Respuesta: el astrónomo moderno de ninguna manera conoce mejor que su antiguo hermano los mandatos del cielo. Su antiguo hermano eran los astrólogos, más antiguos, eran sus padres, realmente. O sea, que ni un astrónomo moderno de ninguna manera conoce mejor que su antiguo hermano los mandamientos del cielo, los mandatos del cielo. Ellos sabían ver todas las constelaciones que significan, todos esos soles, todas esas luminarias. Se le pregunta si puede poner de manifiesto a Mazzaroth en su estación. Esta es una constelación mencionada en la Biblia, Mazzaroth. O si estuvo con aquel que desplegó el firmamento. Esto, bueno, aquí lo explica, son alegorías del libro de Job. Tendría que contestar tristemente que no estaba en ese tiempo. Cuando la deidad le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando formé el firmamento, donde creé el núcleo de la tierra, etcétera? Como lo hizo Job. Este libro es uno de los más antiguos, o el más antiguo que tiene la Biblia, el Antiguo Testamento. Ahí el Pentateuco de Moisés, que son grandes falsificaciones que hicieron los judíos cuando estaban en cautiverio, se demostró que el libro de Job tiene una terminología mucho más antigua, porque ahí hablan de un Dios supremo, que se reunía en una corte, entre comillas, y venían todos sus hijos, y en uno de sus hijos estaba el diablo, que era el hijo de él. Ya le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo me alaba? Ah, claro que te alaba, si tiene riqueza, tiene familia, quítale todo eso y verás cómo te maldecirá. Bueno, hicieron una apuesta alegórica, al fin Job no lo maldijo, Dios ha dado y Dios ha quitado. Desplegó el firmamento, tendría que contestar directamente, como lo hizo Job, con una negativa. ¿Dónde estabas tú cuando formé el firmamento? Sin embargo, esto de ninguna manera le impide especular acerca de la edad del Sol, al científico, o de la Luna y de la Tierra, y calcular los periodos geológicos desde el tiempo que sobre la Tierra no vivía ni un hombre con o sin conciencia. Es interesante, ¿no? Como hacen los geólogos y los astrónomos, calculan por los elementos que encuentran, calculan la vida de las estrellas o el mismo planeta por sus periodos geológicos, cuando no había ningún hombre con conciencia o sin conciencia. Sabemos nosotros que la mente humana vino hace 18 millones de años aquí en esta Tierra, en el periodo Lemur. Antes eran hombres sin mente. Porque se llama amanazas, sin mente, ama y manazas, con mente. ¿Por qué entonces no se concede el mismo privilegio a los antiguos, que ellos hicieran los cálculos, la Tierra, el Sol, la Luna, etcétera, o los periodos geológicos de la Tierra? Pero, ¿por qué debe emplearse el término 7 eternidades? Vuelve con lo mismo. ¿Por qué 7? El término 7 eternidades se emplea debido a la invariable ley de analogía. Está lo importante. Es una llave con la cual podemos abrir muchas puertas. Ley de analogía. 7 eternidades. Así como el Manvantara está dividido en 7 periodos. Man quiere decir hombre pensador. Y Vantara es entre 2 hombres pensadores. Es que viene ese Manvantara. Después viene otro Manu y así van sucesivamente. Son 14 Manus en un gran periodo. Lo mismo ocurre con el Pralaya. Vamos a la noche. Así como el día se compone de 12 horas, sucede mismo con la noche. 12 y 12. Podemos decir que debido a que estamos dormidos durante la noche, el Pralaya, y perdemos la conciencia del tiempo, porque cerramos los ojos y entramos a otro plano, las horas no pasan, claro que pasan, pero no está la conciencia activa, pero sí pasa este tiempo, esta duración. Pralaya es la noche, es importante, que siga el manvantárico día y noche. No hay nadie, y la conciencia duerme con todo el resto de la conciencia. Sin embargo, dicha conciencia existe y se encuentra en plena actividad como durante el Manvantara. La conciencia está ahí, lo que están usando otras partes del cerebelo, como el tronco encefálico, etcétera, los centros de coordinación. Así como somos completamente sensibles al hecho de que la ley de analogía y periodicidad es inmutable,
Estas son leyes inmutables que nunca cambian. Esta periodicidad que ocurre, no solamente hay días, ni solamente hay noche, hay rotación. Y siendo así, ¿qué debe actuar por igual en ambos extremos? ¿Por qué no emplear esa frase? 7 eternidades. Siendo así, ¿no? Ley de analogía, periodicidad, que son inmutables. Pero, ¿cómo se puede calcular una eternidad? Vuelve a lo mismo, ¿no? Piensa que es para toda la vida eterna. Tal vez la cuestión surge debido al malentendido general del término eternidad. En Occidente, claro está. Nosotros, los occidentales, somos lo suficientemente tontos como para especular acerca de aquello que no tiene principio ni fin. No tiene principio ni fin, como los números. No podemos especular sobre eso con nuestra mente finita, solamente con intuición. Y suponemos que los antiguos deben haber hecho lo mismo, están al mismo nivel. Sin embargo, no lo hicieron. Ningún filósofo antiguo usó la palabra itálica eternidad para indicar una duración sin comienzo ni fin. No es eso. Ni los eones de tiempo de los griegos, ni los neros de los persas transmiten ese significado. Vamos otra vez al lenguaje, la insuficiencia. En efecto, ellos no tenían ninguna palabra para expresar el sentido exacto. El Parabrahman de los hindúes, el Ensof de los cabalistas, el Sernana Akeme de la Vesta de los persas, representan solamente tal eternidad. Todos los otros periodos son finitos y astronómicos. Todos los demás ya entran dentro de la manifestación, aquella no. Basados en los años tropicales, que han sido muy estudiados, que duran más o menos 24.000 años y fracción, que es lo que dura científicamente que el Sol nazca en un solsticio por 2.000 años en una sola constelación, y como son 12 constelaciones, se multiplica, son 24.000 y fracciones, que no es exacto. Esos son los años tropicales, y donde cambia el eje de la Tierra. Basado en estos años tropicales, estos sí se pueden computar, y en otros enormes ciclos, la palabra eón que se usa en la Biblia, eón, se traduce por eternidad. Significa no solamente un periodo finito, de la manifestación, sino también un ángel y un ser. Así como empleamos en Occidente antes de Cristo y después de Cristo para marcar la historia, o sea, se ha convertido en un periodo matemático, incluso científico. También era un ser que existió exactamente, el gran nazareno, el gran iniciado, que viajó a Egipto, que estuvo en la India y en el Tíbet, y estuvo recorriendo así, sanando a los enfermos, curando y pregonando la nueva ley, que nada que ver con la de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, que es una ley sanguinaria. Así que Jesús después se ha convertido, era un ser que deificó, no es la palabra esa, se convirtió en un Dios y también hasta un ángel puede ser. Ahí vemos ese término que se aplica a Eón, tanto ahora con ese ejemplo, ¿no? De eternidad, de tiempo y ángel y un ser. Dice, bueno, 26. Pero no es correcto decir que en Prelaya también está el gran aliento. Volvemos al aliento, el gran aliento. Seguramente, porque el gran aliento nunca deja de ser, siempre es, por decirlo así. El universal y eterno perpetuum móvil, que se mueve perpetuamente. El movimiento abstracto absoluto que le dio una de las propiedades, uno de los atributos de la seidad, con el espacio abstracto absoluto. Siempre están ahí, siempre son. 27. Si es así, es imposible dividirlo en periodos, porque esto hace a un lado o borra la idea de un nada absoluto y total, un nada. De la nada, nada sale. Parece esto incompatible que se puede hablar de un número de periodos, aunque bien se podría hablar de tantas exhalaciones. En cada exhalación se forma el universo cuando sale del ser, y en cada inhalación vuelve a su morada, vuelve al ser o a la noche. Podría hablar de tantas exhalaciones e inhalaciones de este gran aliento, como dicen los orientales. El universo está en Brahma, y en cada expiración respiración sale y entra otra vez el pensamiento, como el aire.
esto dejaría de lado la idea del reposo absoluto. Si esta absolutividad, la palabra que utiliza, absolutividad del reposo, no fuera interrumpida por la absolutividad del movimiento. Interrumpe, están los dos son uno. Existe un magnífico poema sobre Pralayas, La Noche, escrito por un sabio, un rishi muy antiguo, quien compara el movimiento del gran aliento durante el pralaya con los movimientos rítmicos del océano inconsciente. O sea, cada ola es una onda, es una sístole, una diástole que vuelve, que hace que vibre todo el océano. Esa es la metáfora que hace ese sabio, ese rishi, acerca de ese movimiento del océano. Lo compara con el pralaya, con los movimientos rítmicos de un océano inconsciente, entre comillas. La dificultad reside en usar la palabra eternidad en lugar de... Ajá. Ernesto, Sí, Julián. es el océano inconsciente. ¿Es como el océano o tiene otro significado? El océano inconsciente. No, ¿Consciente? sí, es con nuestro océano físico que porque se producen todas esas olas en ese eterno ir y devenir y supuestamente no tiene una mente como piensan los occidentales, ¿no? Que es lo que produce ese movimiento tan rítmico, tan armónico, que es una característica de una inteligencia que lo está dirigiendo. Pero ella lo da este ejemplo para poder compararlo con ese... Claro. Ajá. No, porque me da la impresión de que ella está como también haciendo, bueno, voy a decir una palabra por ahí no es, pero como cuestionando, por ejemplo, eternidad. Eternidad es como un invento occidental, esa palabra es como un invento occidental, digamos. Que en realidad los antiguos no denominaban eterno algo, y se le daban otra denominación. Más profundas, exactamente, es lo que estamos analizando con ese término de eternidad en Occidente y en la lengua occidental, en la filología, que se aplica bastante mal, pues. Ella dio una explicación que los antiguos sí tenían, primero dividían una duración que no tenía principio ni fin y con ella no especulaban tanto, solamente ya con sus movimientos astronómicos, como el año tropical, ya se pueden calcular que tienen un comienzo y que tienen un final. Y hay una sucesión de periodos de uno con el otro. Claro, sí, sí, sí. No, eso está bueno. Sí, gracias. Ah, dale, Julián, ahí. Dice, la dificultad reside en usar la palabra eternidad en lugar de on. La pregunta. ¿Por qué se debe usar una palabra griega cuando existe una expresión más familiar, especialmente si ésta se haya completamente aplicada en la doctrina secreta? Puede llamarla eternidad relativa o eternidad mamantárica o pralágica, ya sujeta a una condición, si así lo Claro, prefiere. ¿Cuánto dura un mamántara? Es una eternidad porque son muchos números y en Occidente pensaban que no tenía fin, no tenía comienzo, pero si están manifestados tienen sus duraciones, mamántara y pralaya, eternidades mantáricas y pralágicas. La relación entre pralaya y mamántara es estrictamente análoga o similar a la relación entre el sueño y la vigilia. Acá vemos otra vez para algo más comprensible para nosotros. Sueño y vigilia, manifestación y manifestación, pralaya y mamántara, día y noche. En un cierto sentido solamente, durante el sueño, todos nosotros existimos como personalidades en el plano astral. Siempre somos nosotros los que soñamos con nosotros mismos. No soñamos que somos otra persona con otra característica. Estamos todavía atrapados en la personalidad, porque está en el cuaternario. Y al mismo tiempo somos individuales, aunque soñemos y tal vez seamos inconscientes de vivir así. O sea, tenemos nuestra propia individualidad en los sueños. No hablamos otros idiomas, chino o mandarín en sueños, y lo recordamos. Pero durante el pralaya, y todos hablan español también en los sueños, pero durante el pralaya, todo lo diferenciado, así como cada unidad, desaparece del universo fenomenal. O sea, vuelve a la raíz, sin raíz, de donde brotó. Y se disuelve o más bien, pasa a ser el uno nouménico. El noúmeno es lo que ocasiona los fenómenos.
El pensamiento es el noúmeno y la palabra es el fenómeno, que ya se manifiesta en estos planos inferiores. Así que en el pralaya todo se disuelve, todo vuelve a su homogeneidad. Por consiguiente, de hecho, hay una gran diferencia sobre esto, ¿no? El sueño ha sido llamado el lado oscuro de la vida. Se puede decir que el pralaya es el lado oscuro de la vida cósmica, aunque en nuestros sueños hay luz. ¿De dónde viene esa luz que ilumina nuestros sueños? Bueno, dice, bueno, la comparación con el pralaya, el lado oscuro de la vida cósmica. En un cierto sentido se le puede llamar así. Pralaya es la disolución de lo visible. Todo se disuelve. Dentro de lo invisible, la alcajez. De lo heterogéneo pasa a lo homogéneo. De lo múltiple a la unicidad. Y por lo tanto, un tiempo de reposo. Y como el universo es la unidad en la diversidad, universo, unidad en la diversidad. Y cuando pasa al otro punto, va de la diversidad a la unidad, pasa. Incluso la materia cósmica, si bien es indestructible en su esencia, como la energía, lo que transforma, la materia cósmica debe tener un tiempo de reposo, igual que nosotros, y volver a su estado laya. La absolutividad, vamos a la palabra, de la esencia una, que es omniabarcante, que está en todas partes, debe manifestarse igualmente tanto en reposo como en actividad. En las dos debe estar esta condición, reposo y actividad. Bueno, ahí terminamos la esloca primero, que tratamos todo con el espacio, era femenina al principio, mitologías antiguas, de los egipcios, etcétera. Es el primer gran logo femenino, o sea, la primera esloca está dedicada al espacio, el logo femenino. Ya vamos a pasar a la segunda esloca, que va a estar toda dedicada al tiempo, que son los dos grandes titanes. Comenzamos con el espacio, después viene el tiempo. Uno es objetivo, uno es tangible, entre comillas, que es el espacio que está fuera de nosotros, y el otro está dentro de nosotros, en nuestra cabeza, que es el tiempo, que este es el subjetivo. El objetivo espacio y el subjetivo el tiempo, y los dos son uno. Vamos a la esloca 2, que es el versículo 2, dice. Bueno, no sé si tiene algún comentario de la primera esloca, hermanos, a ver que tiene algo. Bueno, continuamos. Dice, el tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. La duración es infinita, es inmanifestada, y el tiempo ya es manifestado y ya se puede contar. Pero qué poético lo dice, ¿no? El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. Ven las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre tiempo y duración? La duración no tiene principio ni tiene fin, está más allá. ¿Cómo puede usted llamar tiempo a aquello que no tiene principio ni fin? El tiempo sí lo tiene. La duración es sin comienzo y por ende no tiene fin, como los números. El tiempo es finito. Ahí vamos, una gran división, podemos partir. A un lado está la duración, el manifestado, y en lo manifestado está el tiempo, que es finito, que se puede contar, tiene sus límites. Dice, es entonces la duración la infinita y el tiempo la finita concepción que tenemos. Dice, el tiempo se puede dividir, la duración, al menos en nuestra filosofía, en nuestra sabiduría, no se puede dividir la duración. El tiempo, hay día, hay noche, hay año, hay bisiesto, hay tropical, etc. El tiempo es divisible en duración. El tiempo es divisible en duración, o como ustedes dicen, el uno es algo dentro del tiempo y el espacio, mientras que el otro está fuera de ambos, la duración. Uno está en la manifestación, está junto al espacio, que los griegos le decían poéticamente cronos, que se devoraba a sus hijos, o sea que el tiempo se devora todo se lo come el tiempo. Antes adoraban a Zeus y el cronos se lo comió. Lo mismo con nuestros supuestos dioses, Jehová y Alá, son a ser devorados por el tiempo. Dice, bueno, el tiempo. La única manera de definir el tiempo es por el movimiento de la Tierra, la rotación de 24 horas, ¿no? Pero en Mercurio la rotación dura otras horas y el año dura como 80 días, es más rápido. La vuelta que da el Sol. Dice, pero también podemos definir el tiempo en nuestros conceptos. O mejor dicho,
La duración, no. El tiempo, porque con respecto a la duración, es imposible dividirla, la duración, ¿no? O establecer allí demarcaciones. No existe nada de eso. Como el 1. La duración para nosotros es la eternidad una, no relativa, sino absoluta. La eternidad una. Se puede decir que la existencia es la idea esencial de la duración. Existencia con la duración. ¿Qué relación tiene? No. La existencia tiene periodos limitados y definidos. Existencia quiere decir existir fuera de algo. Es fuera. Está fuera de la realidad. Hay que entrar. La existencia tiene periodos limitados y definidos. Mientras que la duración, no teniendo principio ni fin, otra vez, es una perfecta abstracción que contiene el tiempo. Es una perfecta abstracción como los números. Quien ha visto el 1, al 2, al 3, al 4, quien los ha tocado, se los cita en nuestra mente. Así es lo perfecto. Y por eso que los números son exactos, infinitos, limitados, perfectos. Sin comienzo ni fin. Es una perfecta abstracción que contiene el tiempo. La duración es como el espacio, el cual es también una abstracción. Y es igualmente sin principio ni fin. Ya tienen estas cualidades. Espacio, tiempo, espacio, duración. Es solo en su aspecto concreto y en limitación que se convierte en una representación. Está representando algo. Y en un algo, por supuesto, la distancia entre dos puntos, el espacio, es llamada espacio. Puede ser enorme como infinitesimal, grandísima como pequeñísima. Sin embargo, será siempre un espacio. En este caso. Será siempre un espacio. Pero todas estas especificaciones son divisiones hechas por la concepción humana, por nuestra mente finita. Todas estas divisiones, explicaciones, argumentos. En realidad, el espacio es la que los antiguos llamaban el uno invisible o la desconocida, ahora incognoscible deidad. Eso es interesante, la relación que hace con la gran deidad de los antiguos era el espacio. Decían que era indivisible, igual que el espacio, no sé, que era invisible. Quien ha visto el espacio, así era Dios, era desconocido. Y ahora es siempre incognoscible, la idea que no se podía conocer con los sentidos, el espacio, como decía el catecismo censal, que es lo que siempre fue, es y será el espacio. Haya manifestación o no, el espacio. 6. Entonces, tiempo es lo mismo que espacio. Estamos con los titanes, tiempo y espacio. Siendo uno no abstracto, como dos abstracciones pueden ser una está dentro, una afuera. Pero esto se aplicaría a la duración y al espacio abstracto, en vez del tiempo y al espacio, que ya son ya manifestados en este lado del plano. Se aplicaría a la duración y al espacio abstracto, serían que están más allá del haya, en la manifestación, el espacio abstracto y la duración. El espacio es el lado objetivo, ya lo mencionamos, por lo que podemos ver un árbol, está fuera de nosotros el árbol, está en el espacio, podemos ver el sol, objetivo es el espacio. Y el tiempo es el lado subjetivo, está dentro de nosotros en la mente, el tiempo está ahí. Y el tiempo es el lado subjetivo de toda manifestación. En realidad, son los únicos atributos de lo infinito. Pero atributo es tal vez un mal término para usar. En vista de que ellos son coextensivos, existen desde siempre con lo infinito. Sin embargo, puede objetarse que no son nada más que creaciones de nuestro propio intelecto. El tiempo y el espacio abstracto, creación. Se puede objetar. Son simplemente las formas en las cuales no podemos evitar concebir las cosas. Todo está atado a espacio y a tiempo, a número, medida y peso. Esto suena como un argumento de nuestros amigos idealistas. Ya lo mencioné arriba. Pero aquí hablamos del universo nouménico, que da el origen al fenómeno, y no del universo fenoménico, el que conocemos. En el catecismo oculto, el catecismo, la catequesis, en la doctrina secreta, el primer tomo, de la enseñanza, catequesis de una doctrina fundamental, en la página 76, en el proemio,
Se pregunta, ¿qué es aquello que siempre es? Mayúscula es, que no puede imaginarse como no siendo, mayúscula, aunque quisiéramos, es aquello que siempre es. La respuesta es el espacio, en mayúscula. Porque no puede haber un solo hombre en el universo que pueda pensarlo despacio, ni un solo ojo capaz de percibirlo, que es demasiado grande, ni un solo cerebro capaz de sentirlo a ese espacio. Pero sin embargo, el espacio es. Siempre fue y siempre será. Y no podemos dejarlo a un lado. Siempre es y siempre será. Eso lo decía también en el templo de la Isis Ahítica en Egipto. Soy todo aquello que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Está donde la diosa escondida bajo esos velos. 8. Unos dicen que ningún mortal puede levantarlo porque solamente uno mismo tiene que hacerlo. Tiene que revelar, quitar el velo de nuestros ojos. Quizás porque no podemos evitar de pensar en él, en el espacio, ¿no? Nuestro pensamiento en él no tiene nada que ver con la cuestión. Trate, en cambio, de pensar en algo excluyendo al espacio y pronto descubrirá lo imposible de tal concepción. Es un ejemplo que podemos aplicar. Prescindir del espacio, ¿qué podemos imaginar sin espacio? Difícil, nada. El espacio existe donde no hay nada más y debe también existir, ya sea el universo un absoluto o un vacío o un completo pleroma plenitud. Okay, entonces estamos en el espacio. El espacio existe donde no hay nada más y debe también existir, ya sea un universo absoluto, uno es un vacío o un completo pleroma que está lleno. La plenitud, como dicen los creyentes, que todo el espacio está lleno por ángeles o arcángeles o diablos. ¿No? Un pleroma es eso. Y los materialistas dicen que el espacio es un vacío. Y en cambio, siempre, a pesar de estas dos posturas humanas, él siempre va a existir. Dice la 9. Los filósofos modernos lo han reducido a eso, un vacío o un pleno. Que el espacio y el tiempo no son nada más que atributos, nada más que accidentes, como el Big Bang. Una gran explosión, dicen ellos. ¿No? Una explosión que había antes de eso, espacio. Y estarían en lo cierto si su conclusión fuera el fruto de la verdadera ciencia, en lugar de ser el resultado de la ignorancia, avilla. Si le quitamos la A es villa, que es sabiduría. Si le colocamos la A es ignorancia, que es el fruto de todos los males. Es la villa, la ignorancia y la ilusión maya. Es decir, una ilusión. Encontramos también que el Buda decía que incluso nirvana era después de todo solo maya, ilusión o una ilusión. Pero el señor Buda basaba lo que decía en el conocimiento, no en la especulación, que tenía la verdadera ciencia. Eso estuvimos analizando la vez pasada, que el nirvana era una ilusión, dice Buda, porque hay algo más allá del nirvana, que es el paranirvana, que se menciona en las estancias como paranishpana, más allá del nirvana, que ahí está la realidad plena. Y por eso es que muchos adeptos renuncian al nirvana para seguir ayudando a la humanidad y lograr el objetivo final. Nirvana es la disolución, dicen los erudits teosóficos, que es la disolución del hombre y que se convierte en Dios, o una omnisciencia totalmente absoluta y perfecta comparada con la humana. Buda se dice que ha sido la mónada más adelantada en nuestro ciclo, que es un hombre de la sexta ronda, o sea que se adelantó una ronda más, 2 rondas. Dice que Platón, Confucio, Lao Tse eran hombres de la quinta ronda, así van a ser todos ellos en la quinta ronda. Solo Buda está más allá, en la sexta ronda. Bueno, Buda lo descubrió porque no era una especulación, se basaba en la verdadera ciencia, en la meditación, en lugar de ser avilla y maya. Pero, ¿son el espacio y la duración eternos los únicos atributos del infinito? El espacio y la duración. El espacio y la duración, siendo eternos, no pueden ser llamados atributos,
puesto que son solamente los aspectos de aquello infinito. Ya, de la palabra aspectos, no atributos, de aquello infinito. Ni puede aquello infinito, que usted, como ello significa el principio absoluto, tener ningún atributo. Ya lo hemos analizado, sin atributos, ya que solo aquello que por sí mismo es finito y condicionado, pues todo aquí en la Tierra, puede tener alguna relación con algo. Todo es filosóficamente erróneo. No podemos concebir ninguna materia que no esté extendida, que se extienda, ni una extensión que no sea la extensión de algo. Ocurre lo mismo en los planos superiores, a los metros, hay kilómetros, hay millas, etcétera, centímetros. Y si es así, ¿qué es la sustancia que ocupa el espacio absoluto? ¿Qué es esa sustancia? Y es idéntica con ese espacio. Dice, en itálica, si su intelecto entrenado no puede concebir otra cosa que no sea materia, tal vez puede hacerlo uno menos entrenado, pero más abierto a la percepción espiritual, o sea, más intuitivo, tenga la mente más clara, no llena de especulaciones humanas. No se infiere, porque usted lo diga, que tal concepto de espacio sea lo único posible, aún en nuestra tierra. Porque también en este plano nuestro hay otros y diferentes intelectos, además de los humanos, intelectos, inteligencia. En criaturas visibles, las vemos como invisibles, como elementales, ondinas, salamandras, gnomos, sílfos, etc. Desde la mente de seres subjetivos, elevados e inferiores, hasta los animales objetivos que vemos y los organismos inferiores. Dicho brevemente, desde el deva, más elevado, al elefante, desde el elemental a la hormiga. Son diferentes intelectos o inteligencias. Hormiga, no lo mismo que un elefante, que ya lo hemos analizado, igual que la abeja, igual que los espíritus, hay elementarios, hay desencarnados, hay almas en penas, etc. Ahora, de acuerdo a su propio plano de concepción y de percepción y percepción, la hormiga tiene un intelecto tan bueno como el nuestro, la hormiga. Y mejor aún, porque aunque no lo puede expresar con palabras, sin embargo, por encima y más allá del instinto, la hormiga muestra muy grandes poderes de razonamiento, como todos nosotros sabemos. Esto es una gran verdad, cómo se comunican, cómo van a traer el alimento, cómo se organizan, cómo se ayudan todas mutuamente, cómo se reproducen, cómo están divididas, obreras, zángano, la reina, que tienen una estructura jerárquica, no tienen boca, no tienen palabras, no tienen una mente como la nuestra, y así sobreviven. Las abejas ni digamos que producen la miel, el polen. En una estatua, en una momia de Egipto, encontraron varios artículos, entre ellos había miel, de muchos miles de años. Los científicos la probaron, la estudiaron y estaba totalmente buena. Imagínense, sin preservantes. Así, hallándose en nuestro propio plano, si creemos en las enseñanzas del ocultismo, son los que más dicen la verdad, tantos y tan variados estados de conciencia, hormiga, elefante, y de inteligencia, ángeles, arcángeles, no tenemos derecho a tomar en consideración solamente nuestra propia concepción humana. Somos egocéntricos en este sentido, solo nosotros tenemos la capacidad divina, como si ninguna otra cosa existiera fuera de ella, de nuestra conciencia. Y si no podemos presumir de decidir hasta dónde llega la conciencia de un insecto pequeño, ¿cómo podemos limitar la conciencia de la cual la ciencia no sabe nada? O sea, solamente a este plano, la mente absoluta, Mahat, la mente perfecta. Dice, ¿y por qué no? Seguramente la ciencia natural puede descubrir todo lo que debe descubrirse, aún en la hormiga. Y son cerrados, tienen la mente cerrada, preconcebidos, con muchos prejuicios. Esa es su opinión, pero para el ocultista, esa confianza está mal depositada. A pesar de los trabajos de Sir John Lubbock, la ciencia puede especular, pero con sus métodos actuales no será nunca capaz de probar la veracidad de tales especulaciones. Hipótesis. Si un científico pudiera transformarse por un momento en una hormiga, estos relatos bastante claros, y pensar como una hormiga, como tal, y recordará su experiencia al volver a su propia esfera de conciencia, la conciencia humana,
solamente entonces podría saber indudablemente algo sobre este interesante insecto, la hormiga. Actualmente, solo puede especular haciendo deducciones a partir del comportamiento de la hormiga. En otra parte, en un libro decían de que la hormiga le habían traído adeptos de otro plano, de otros planetas, que eran igual que las abejas, de una capacidad altamente elevada. No sé qué les parece, hermano, el estudio, tienen algún comentario, opinión. No, está bueno. Sí, eso que El dice. estudio está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy Sinceramente, interesante, muy interesante. Lo que pasa es que no tengo memoria, pero me encantó, porque Sí. aprender incluso lo que vos explicás, el significado de las palabras, ese universo me encantó, el uno, de dónde viene, me da idea, me da, ¿cómo te diría? Una apertura mental, cómo explicar las palabras, Ernesto. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Sí, sí, así mismo pasa, así mismo pasa. Sí, a mí, por ejemplo, para la próxima, me gustaría como, si podríamos agarrar todo esto del, si no les molesta, ¿no? Porque es medio como vi para atrás, pero Sí, esto del tiempo, repasar está bueno. ¿viste? Lo del tiempo-espacio, porque yo te seguí un poco, pero después medio que me quedé ahí, entonces me gustaría volverlo a leer, ¿viste? Y poder comentarlo la próxima. Va, no sé qué les parece, qué sé yo. Excelente, excelente, Julián. Así debe ser. Debemos repasar, meditar hasta que nuestra mente comprenda por intuición estas grandes verdades sobre espacio, tiempo, duración. Y como que me gustaría volver a meterme un poco más, porque viste que hoy yo estoy con la cabeza medio que se me va, viste, por algunas cosas, No, pero me yo creo que gustaría, está bien hacer dos lecturas, dos repasos, o sea, leerlo una vez así y después la próxima medio que redondear las ideas. Me claro, parece que a mí me sirve también, no sé si a Sí, 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 Víctor, está bien así. y a claro. vos no te cansás, Ernesto, de repetir. No, no se preocupen. Es bonito compartir estos estudios. Y lo más bonito que tiene, lo mejor que tiene esto es el grupito más chiquito que no estorbamos. Mm. Sí, porque Sí, tampoco no es que quiero hacer como una intelectualización, pero sí como, porque por ahí como que vos lees, y bueno, como uno lo ve desde una superficial, no superficialmente, pero viste como que te queda una parte. Pero me gustaría como verlo otra vez, Sí, ¿entendés?